Esto ha sido todo por hoy. Quédate en la señal musical. Les saluda con mucho gusto Silvestre Anil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros y recordándoles que pueden comunicarse a Radio Universidad a través de nuestros teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532. Nos pueden escribir vía WhatsApp al 317-121-2325. Les saludamos también si nos están escuchando a través de la transmisión en Facebook Live, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y la invitación para que nos sigan también en X e Instagram, @Radio UDG Autlán. Saludo a Elia Macías en la subdirección regional,
En la operación técnica y transmisión de Facebook Live se encuentra Aldair Arechiga. Vamos a dar inicio a nuestro programa de esta tarde presentándoles la siguiente cápsula, Sinopsis. Granos de lectura, granos de historia. La vida está hecha de momentos y de jirones. Sueños que no ocurrieron, amores que no llegaron, fragmentos de historias que se desvanecen en la memoria. En Jirones, Alfredo T. Ortega reúne aforismos, cuentos mínimos y visiones íntimas del mundo, al estilo de Gómez de la Serna y Monterroso. Un libro para leerse lento, como se bebe el buen café o el buen vino. Muy bien, pues acabamos de escuchar esta sinopsis sobre el libro, la obra Jirones, del maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda. El maestro es escritor y también académico de la Universidad de Guadalajara, y la verdad es que pues el maestro Alfredo Tomás Ortega pues es de casa aquí en Radio de Jeutlán, nos ha acompañado en múltiples programas, y con ese gusto que es siempre conversar con usted, maestro, es que le damos la más cordial bienvenida al programa de hoy aquí en La Borra del Café. Muchas gracias, Silvestre. Yo encantado, como siempre, de estar en la Radio Universidad de Autlán, con la cual tenemos muchos años de cariño, de participación, y en especial en este espacio maravilloso de La Borra del Café, donde nos sentamos alrededor de la taza a platicar de libros y de letras. Así es, pues un gusto que esté nuevamente con nosotros aquí en este espacio. Y bueno, también las borras del café, cuando tenemos ocasión de hablar con los propios autores de las obras que se comentan en la emisión, pues tienen también una característica muy especial. Y bueno, pues para conversar sobre esta obra, Jirones, maestro Alfredo, me gustaría que comenzáramos con un poco de contexto e incluso un poquito antes de la obra como tal. Así que para quienes nos estén escuchando y quizá no lo han leído todavía, alguna de sus otras obras, porque tiene una obra prolífica, pues me gustaría que nos platicara quién es Alfredo Tomás Ortega Ojeda y que nos platicara sobre su quehacer como escritor. Sí, mira, bueno, yo soy un tipo raro, yo creo. Yo nací en Veracruz, crecí en la Ciudad de México, ya tengo 37 años en Jalisco. Por eso digo que soy jarocho de nación, chilango por adopción, y pues ya jalisciense de corazón, porque ya aquí hemos dejado buena parte del corazón. Y yo, bueno, desde muy niño he tenido una afición desmedida por los libros, empezando por los cuentos clásicos infantiles, que son maravillosos, y yo creo que estando en la universidad empecé a hilar historias, y desde entonces he sido un escritor de cuentos. Llegué a Guadalajara en el año 88 con un volumen de 11 cuentos, pues llegamos a la segunda feria del libro, esperando encontrar un editor que me publicara, y finalmente de esos 11 quedaron 4 cuentos. Tuve que escribir un quinto cuento para que el maestro Felipe Garrido, cuando era director de la editorial de la Universidad de Guadalajara, me publicara el primer volumen, que fue el cumpleaños de la maniática pirómana, que por cierto, ese cuento ganó un concurso nacional de Ciudad de Mexicali, convocado por los jurados. Aquí me olvido, pero es parte del contexto urbano. Ahí está el paisaje sonoro, a quienes nos escuchan, comentarles que estamos también vía telefónica precisamente. Habla despacio, mira, esa es la magia que nos une, ¿verdad? La multiplicidad de espacios, los escenarios diversos, y aquí estamos. Entonces, bueno, yo empecé publicando este librito de 5 cuentos de la maniática pirómana, pero también comencé a publicar cuentos infantiles,
Los publiqué Yo no quiero entrar en su primera edición, con Peter Ediciones. Después seguí publicando otros textos, del libro La inadvertencia de Pedro. Después vinieron ya otros más recientes, por ejemplo La Bruja, que es un librito al que yo le tengo mucho cariño, son 6 de más largo aliento. Y después vinieron los libros infantiles de Travesuras en el Edificio, que se compone de 3 cuentos. Uno de ellos, El Esqueleto de Judy, ya se había publicado, y bueno, además una serie de otras pequeñas obras como el Ciudad de Ángeles, que está dedicado al Hospital Civil de Guadalajara. Entonces ya llevo más o menos 12 libros publicados, y es ahora que ya a estas alturas de la vida estoy trabajando un proyecto de novela que nunca había hecho, siempre he sido cuentero yo. Y entonces, mientras estaba yo haciendo los inicios de la novela, no he publicado nada, empecé a hilar estas pequeñas historias como recuerdos de pedazos de sueños, hilachas, de sueños que uno recuerda cuando despierta, y así se fueron armando estas historias que el maestro Felipe Garrido, que siempre ha sido mi maestro de letras, me invitó a bautizarlos como Girones. Así que ya viene siendo más o menos el 10º volumen que yo publico, además de algunas reediciones, y pues ahí va la obra avanzando. Así es, pues muchas gracias por esos comentarios, maestro Alfredo. Efectivamente, yo recuerdo bastante bien esa vocación por el cuento, por este tipo de narrativa, que bueno, a menudo una de las características que se suele señalar para diferenciar novela y cuento, pues es el de la extensión, ¿verdad? Y otra cosa interesante que recuerdo que hemos platicado en otros momentos, que me gustaría traerlo también aquí, pues es como ese momento de la escritura es un ejercicio solitario, es un ejercicio en el que se está con la pluma y el papel o en la computadora. Y no obstante, este ejercicio que se realiza ahí en la soledad después se abre al público, y entonces llega a esos ojos ávidos de los lectores, quienes pues también forman una parte muy importante dentro de este proceso. ¿Nos podría comentar también un poquito sobre esto? Sí, mira, dices muy bien, porque rescatamos el viejo adagio que dice que la literatura es el único oficio público que se realiza en privado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues uno escribe para un público, ¿verdad? Uno escribe para ser leído. Uno anota, escribe historias, arma poemas, escribe ensayos, cualquier texto que se considere literatura, con la finalidad de que algún día alguien lo lea. Entonces, si no hay lector, no sucede la literatura. Por eso se dice que es un oficio público, porque requiere de eso, de un público. Pero se escribe en privado. Uno se tiene que encerrar en algún lado para contar una historia, para armar un capítulo de una novela, para hacer un poema, lo que sea. Así que tiene esa doble situación medio compleja, curiosa, que es hacerlo en privado para que sea público. Y bueno, es parte de la labor en la que uno se mete, pero yo creo que en primer lugar uno le escribe porque necesita, digamos, resolver cosas que uno trae guardadas y que no encuentra otro medio de expresarlas, de sacarlas, ¿verdad? De conjurar a los demonios o invocar a los ángeles que traemos por dentro. Igual el músico, ¿verdad? Cuando está componiendo una música, necesita sacar esas melodías, esas resonancias que trae musicales, o un pintor, ¿verdad? Que tiene que mezclar colores para sacar de su alma una serie de cosas. Así el escritor pues es un escultor de letras, ¿no? Es alguien que utiliza
utilizar la palabra para crear ciertas obras que buscan transmitirle a la gente un sentimiento, una idea, proponerles una narración que les despierte o les evoque cierto tipo de situaciones. Bien decía Heraclio Cepeda que un buen escritor es como un ebanista, que sabe cuánta madera le sobra a una tabla para convertirse en mesa. ¿Verdad? Así una historia tiene que estarle poniendo y quitando piezas y piezas, pedazos, hasta que queda finalmente la estructura que queremos armar para ofrecerla, para ponerla frente a los lectores. Y ese es un poquito, digamos, una simplificación de lo que representa el acto creativo, ¿verdad? Sí. Que es finalmente lo que los artistas pues hacemos. Completamente. Fíjese, maestro Alfredo, que hay dos figuras de las que usted acaba de mencionar que me llaman bastante la atención. Por un lado, este aspecto del escritor como aquel que esculpe con algo que es intangible, que son las palabras, que son las ideas, su materia es el pensamiento, digamos. Y otra figura que también me llama bastante la atención es esta del ebanista, porque en efecto una pieza de madera, pues hay que saber y tener muy buen ojo y pericia para poder quitarle aquello que le sobra y convertirlo en una pieza exquisita aún más. Entonces, con estas dos ideas, maestro, tenemos que hacer ya de rigor el corte de estación en este minuto, pero con esas dos ideas me gustaría dejar a quienes nos están escuchando presentes, porque a menudo cuando pensamos también en las obras literarias, se piensa en la extensión y vamos a ver cómo lo fragmentario, cómo decir mucho con pocas palabras es un arte muy peculiar y lo vemos en haikus, en el aforismo y en otras formas. ¿Qué le parece, maestro, si de eso conversamos al regresar del corte? Sí, me parece muy bien. Les invitamos a que sigan en la sintonía, no tardamos. Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado. Alfredo T. Ortega es narrador,
académico e investigador mexicano, biólogo de formación, maestro en educación y autor de 11 libros, ha sido premiado en certámenes nacionales de cuento por su estilo breve, agudo y poético. Ya estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo, conversando con el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda sobre jirones. Entre los jirones del último sueño emergen titubeantes pequeñas historias que anhelan ser contadas. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos con dos figuras, la del escritor como aquel que esculpe con el pensamiento, con las palabras, y el de retirar aquello que sobra de una pieza de madera o de mármol para convertirlo en esa obra o creación artística. Y pues ello nos llevaba a este tema de la extensión, diferencias entre cuento, entre novela y entre otras formas literarias que son mucho más breves. Maestro, ¿qué nos puede comentar al respecto? Mira, este tema que decíamos del artista en general, ¿verdad? Del escritor que usa la palabra, recordemos que la palabra es la materia prima del pensamiento. Nosotros pensamos en palabras, ¿verdad? Nuestras ideas abstractas se forman y se comunican mediante la palabra. Entonces, esa es la materia del pensamiento, del espíritu humano, con el que se puede comunicar unos con otros. Y bueno, es como si pensamos en los artistas italianos del Renacimiento, ¿verdad? Si pensamos en Miguel Ángel o en cualquiera de estos grandes escultores, que no podrían haber hecho esas maravillas si no tuvieran las maravillosas piezas del mármol italiano, igual que el griego, ¿no? Que eran una materia prima hermosísima que les permitía formar unas figuras que eran mágicas. Bueno, así sucede con la palabra. La palabra la usamos para crear figuras poéticas, para transmitir ideas abstractas, como el caso de la filosofía. ¿Qué sería de la filosofía sin la palabra escrita? ¿Ah? Entonces, bueno, esa es la materia. Ahora, sí viene el tema de la extensión de las obras, y me parece importante porque eso es lo que le da un poco el sentido particular que tienen estos jirones que empezamos a escribir en una libreta, de ahí brincaron a las redes sociales y bueno, han terminado, entre otras cosas, en este pequeño y hermoso libro que se ha publicado. Pero digamos que el contar historias es parte de la naturaleza humana. Desde que hubo palabra y hubo la posibilidad de que los hombres narraran sus hazañas cotidianas, aquella mítica imagen de afuera de la caverna con la fogata, contando las historias de la cacería, pues se nos ha quedado muy grabada porque es muy descriptiva de lo que es el ser humano y esta necesidad inevitable, insalvable de contar historias. Entonces siempre se cuenta el cuento. Los cuentos pueden ser muy largos, tan largos como la Ilíada y la Odisea, que son de las primeras grandes narraciones del mundo ya civilizado, del mundo helénico, ¿verdad? Y bueno, hay historias que son más breves en extensión y que tienen otra naturaleza, que son los cuentos. Entonces tenemos estas historias de largo aliento que prefiguran lo que ahora conocemos modernamente como la novela, y está el cuento, que siempre han sido historias breves, pequeños episodios en la vida de una persona, y que la gran diferencia es, como decía Cortázar, ¿no? Una novela es una pelea ganada
por decisión en 15 rounds. Tú llegas al 15º round todo golpeado, muerteado, agobiado por el esfuerzo, y ganas por el que más aguantó. Y por otro lado está el asunto del cuento, que como decían, es como ganar por knockout en el primer round. Casi salir de la esquina y en 3-4 golpes noquear al rival y ya se acabó. Eso es el cuento, a diferencia de la novela, que podríamos decir es como si la novela es un video de esos de YouTube, más bien de una serie de Netflix, que son novelas, y el cuento es como una fotografía que te retrata un episodio, un pedazo de la vida de alguien. Entonces hay una gran diferencia, y obviamente la cantidad de palabras que se requieren para contar uno u otro pues son muy distintas. Y en ese sentido, los jirones nacieron como pequeños pedazos de historias que no tenemos ni siquiera el cuento completo. Pues narramos un pedazo de una escena que dice que sucedió algo, no sabemos a quién, ni cómo, ni cuándo, no tiene un contexto social definido, pero algo está sucediéndole a seres humanos, ¿no? O a elementos de la naturaleza. Y entonces eso le da un valor más parecido al haiku, por ejemplo, bueno, obviamente ya con los referentes cercanos a las pleguerías de Ramón Gómez de la Serna, o los aforismos de Lichtenberg, otras cuestiones similares, que son textos sumamente breves, textos microscópicos que tratan de contarnos algo. Y ahí es inevitable volver al clásico del microcuento, ¿verdad? Que es el guatemalteco nacionalizado mexicano Augusto Monterroso, con su famoso cuento del dinosaurio, ¿verdad? Uh-huh. Que en 2 líneas dice: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y ya con esas pocas palabras nos está contando una historia maravillosa, ¿verdad? De alguien que estaba dormido, soñando con un gran dinosaurio, y despierta, y el dinosaurio se salió del cuento, existía en la realidad, ya no sabemos por qué, pero el caso es que él despierta y el dinosaurio está ahí. Es maravilloso, ¿no? Es un armado literario perfecto. Nadie va a poder igualar al cuento corto de Monterroso. Son esos como comprimidos, quizá decirlo así, en el que de esa forma tan breve y involucrando bastante, me parece, al lector, se dice bastante. Me viene a la mente aquel que escribió Hemingway, el de Baby Shoes for Sale, Never Worn, se venden zapatos para bebé, nunca se usaron, que con esas pocas palabras deja al lector perplejo con semejante historia. Eso, fíjate que entonces de Hemingway ya no me acordaba. Es que ese es el tema, ¿no? Y bueno, ya eso podremos entrar un poco a cómo fue que fueron naciendo estos microtextos que llamamos jirones. Así es. Sí. Bueno, mira, es que eso es algo que yo cuento siempre que hablo de los jirones, porque para empezar es la verdad. Y luego define muy bien cómo fue que fueron surgiendo. Que por cierto, este jueves lo voy a presentar en libro en Puerto Vallarta con un grupo de amigos escritores y poetas. Y eso me tiene muy contento. Pero bueno, el tema es que yo estaba empezando a escribir la novela y estaba como en una etapa de mucha fertilidad creativa. Entonces me despertaba recordando sueños muy intensos, muy fuertes en todo sentido. Pero ¿qué pasa? Digo, a todos soñamos, y pocas veces, pero relativamente, pero sí, recordamos los sueños que tenemos.
porque ahí es donde entra el inconsciente y construye cosas que no dominamos. Pero cuando despertamos, después de un sueño muy intenso, pasa que el hecho puro de despertar ya nos hace perder el 90% de lo que estábamos soñando. Y luego si uno se para de la cama y se echa agua en la cara y corre a la libreta para apuntarlo, pues ya se perdió el 99% de la historia. Todo lo que le queda a uno es un pequeño retazo, una hebra de aquello que estaba sucediendo en nuestro subconsciente durante el sueño. Y así fue como empezaron estos sueños recordados en pedazos y que yo apuntaba en una libreta. Entonces, con apuntar 2 o 3 líneas, ya pensaba yo que me iba a poder acordar de toda la historia. La verdad es que no logré acordarme de reconstruir esos sueños, pero quedaron esos pequeños pedazos, mulachas. Y yo pongo el ejemplo, imaginemos que un día vamos por la calle y encontramos un hermoso pedazo de tela de 5 o 10 centímetros, algo que perteneció a un tapiz hermosísimo, elaborado por un gran artesano, de una belleza increíble, pero solamente tenemos ese pedacito. Es muy bello, ¿verdad? Los hilos que están ahí entramados forman alguna figura que logramos reconocer, un caballo, un unicornio, una mujer bella, lo que sea, pero no sabemos cuál era el contexto, o sea, nos falta el resto del tapiz. Entonces, esa hilacha nos está transmitiendo algo que alguien debió haber creado en algún momento y que era muy hermoso. Bueno, esa es, digamos, la figura más cercana a lo que buscan estas hilachas de textos que se llaman, bien llamados por Pepe Garrido, jirones. Porque es un jirón de tela, es un pedazo de una historia de la que no sabemos nada de lo que había antes y nada de lo que sucedió después. Pero nos queda ese sabor de algo que pudo haber sido muy intenso, muy bello, muy dramático, ¿verdad? O muy cómico también. Entonces, eso es más o menos lo que define la naturaleza de esos textos que se fueron armando casi por su propia cuenta. Excelente, muy bien, pues maestro, llega el momento de hacer una segunda pausa, va a ser una pausa también muy breve y pues justamente aunque no se tenga el tapiz completo, esa visión de toda la escena, con ese fragmento incluso se suscita gran curiosidad por parte del lector o del espectador. Puede tener ese jirón, esa hilacha, ese poder de suscitar ese interés o esa intriga acerca de qué era lo que circundaba a ese pequeño fragmento que se conserva entre las manos. Vamos a ir a la pausa y regresamos. La invitación a ustedes que nos sintonizan a que nos dejen sus comentarios en nuestro live de Facebook o nos pueden mandar también un WhatsApp. En un momento regresamos.
La música que seleccioné para esta emisión pues también tiene ese aspecto de lo minimalista, de lo fragmentario, y en este momento pues disfrutábamos algunos compases de opening de el compositor Philip Glass. Continuamos conversando con el maestro Alfredo Tomás Ortega sobre los jirones, y fuera del aire, mientras está la pausa, también está muy interesante aquí la conversación. Y bueno, a propósito de tecnologías, que es la que nos permite llegar hasta su hogar, su auto, su lugar de trabajo, donde sea que nos escuche, pues también es bastante importante en estos términos de la comunicación en nuestro mundo moderno, de estos términos que refieren a lo viral, aquello que llega a muchísimas personas y que tiene gran alcance, entre otros. Y bueno, esto no deja de ser sumamente interesante a propósito del fenómeno de la comunicación. Maestro, pues ya estamos aquí de regreso, y fuera del aire estábamos platicando un poco acerca de los jirones en el ámbito virtual, en el ámbito de los dispositivos, de los celulares, antes de llegar a conformar el corpus del libro que ya está publicado. Sí, mira, es que es muy interesante, y más para, en mi caso particular como autor, la coincidencia de que este formato de comunicación en que se ha convertido los jirones venga a encajar dentro de los esquemas de la vida posmoderna, ¿no? Porque, bueno, para nosotros los prófugos del siglo pasado nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a esta vida de la velocidad intensa, ¿verdad? De la hipervelocidad, de que todo sucede de una manera tan dinámica, tan instantánea, ¿no? Lo que llama el Papa Francisco, que en paz descanse, llamaba la rapidación de los tiempos, ¿no? Que todo tiene que suceder instantáneo, inmediato, algo que sucede al otro lado del planeta, nos estamos enterando en 3 segundos en lo que tarda alguien en grabarlo y subirlo a una red, y ya nos enteramos de algo que ocurrió en una calle de Taiwán o de Somalia o de cualquier parte del planeta, ¿verdad? Y nos informamos de algo que en otros tiempos tardaríamos años en saber. Bueno, pues esta rapidación de los tiempos tiene otro componente, que es lo instantáneo, ¿verdad? La información de uso inmediato, pero además que caduca en segundos, ¿verdad? Uno abre el TikTok, yo no lo tengo, pero lo entro por otras vías, ¿verdad? De otras redes, y uno ve en 10 segundos una historia que sucede en algún lugar, ¿verdad? Del planeta. En una sabana de África hay un león que está haciendo algo interesante, divertido, peligroso. En otro lado está una chica que va caminando por una calle de Tokio o de Beijing, ahora que los chinos, y pasan cosas curiosas, chistosas o lo que sea. Bueno, después de 10 segundos que dura el microvideo, se va y empieza inmediatamente, en automático entra otro, que nos está contando una historia totalmente distinta, que no tiene nada que ver con la que acababa. Apenas estamos terminando de reír de una escena chusca, y ya nos ponen algo trágico, algo impresionante, y de ahí nos van jugando con nuestros sentimientos, brincando de una cosa a otra. Bueno, esa rapidación de la comunicación es una característica de estos tiempos, y yo sin querer logré generar estos microtextos que no tenían la intención de copiar a los videos de TikTok ni a los comunicados, las historias desechables de las redes como Instagram o Facebook, etcétera. Pero se han incorporado a ese esquema, y creo que de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque igual nos tardamos 10, 15 segundos en leer un jirón, y nos enteramos de algo que sucedió o debió haberle sucedido a alguien, y ya se acabaron 3 renglones de la historia y ya no sabemos más, ni siquiera el nombre de la persona, si la chica era rubia o el cuate era galán o era tipo feo, pero le sucedió algo.
Entonces, esa rapidación fue una coincidencia con el armado de los jirones. Entonces yo empecé a compartirlos en redes sociales porque pues uno tiene amigos y yo ya tenía una libreta con varias páginas llenas de historias de jirones y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Porque mi tarea era, y sigue siendo, armar una novela, pero estos eran como ejercicios también un poco, debo aclarar, ha sido como una calistenia lingüística y literaria, porque me permite, eso sí, déjame decirte que estos textos son breves, pero están muy trabajados. O sea, ha habido un esfuerzo muy grande de seleccionar de una manera adecuada las palabras para que sean las necesarias y suficientes para contar el breve cuento. En eso se acercan mucho a ratos a la poesía, al haiku, aunque no lleva, obviamente, no sigue las reglas ni el sentido del haiku, pero que representa ese ejercicio de lograr decir algo intenso, algo bello, en unas cuantas palabras. Entonces, esa parte tiene de interesante, porque sí, es un esfuerzo muy grande que uno hace para cuidar que lo que se presenta sea breve, pero bueno, ¿no? Y entonces se ha logrado ya volar. Tengo un grupo ya de más de 180 amigos en el WhatsApp, a los que casi diario les comparto uno de mis jirones, también en el Instagram, en el sí, y en el, ¿cómo se llama? Threads, el otro. También sí, Threads, sí. Ya también se están publicando, no diario, porque no alcanzo todos los días, pero yo creo que al menos 3 o 4 veces por semana están publicando. Ya hay un cierto número de lectores que me contestan y me dejan saber que me están leyendo. Y bueno, de ahí brincaron a este ejercicio maravilloso que hicimos tú y yo, de pasarlos a la oralidad de la radio, y que ya se estuvieron también transmitiendo. Espero que alguna de la gente que nos está escuchando los haya oído, ¿verdad? Porque quedaron preciosas esas cápsulas. Y ahí va, se están publicando en un periódico de Puerto Vallarta, en una sección literaria, y luego de repente me entero de que alguien los ha leído en una parte que yo ni siquiera me imaginaba. Entonces han ido, porque eso es lo que tienen las redes sociales, que abren espacios de vida que uno ni siquiera se imagina que existían, ¿no? Así es, y yo creo que quienes nos sintonizan con frecuencia, seguramente habrán escuchado esos jirones, esa selección en propia voz de usted como autor, y pues con esa musicalización y demás acorde al espíritu de los textos. Y también recuerdo, maestro, precisamente a propósito de este impacto de redes sociales e Instagram, que, bueno, en el caso de WhatsApp es el mensaje con el jirón, con el texto. Pero recuerdo también algunos que vi en Instagram que es una fotografía o una imagen, pero que no requiere o no llama demasiado la atención, sino que uno puede ver ahí cierta textura de una pared o de vegetación, y entonces sobre ella el texto del jirón como tal, en este formato de stories y otros. Es lo que tiene, ¿no? Que coinciden con los formatos modernos de la comunicación, de cómo ahora se cuentan esas historias, que ahora, bueno, los jóvenes las prefieren en videos, pero estos jirones son como crear imágenes imaginarias vivas a base de palabra, que eso me parece un reto y una cuestión muy importante en estos tiempos de la imagen, de cómo crear una imagen a base de palabras y lograr transmitirla, ¿verdad? Así es. Esa sí me parece que es una bondad que tienen los jirones. Sí, justamente, y maestro, mire, en radio el tiempo se va sumamente rápido. Llega el momento de que hagamos nuestra última pausa y regresamos para algunos comentarios finales en torno a los jirones. Muy bien. Muchas gracias.
Estábamos fuera, vinieron enormes máquinas y removieron su vegetación. Alguien se había llevado los caballos. Esta mañana al levantarme vi nubes de polvo danzando sobre la tierra lisa, donde antes volaban aves, su triste superficie pulida y gris como una lápida. Este es uno de los fragmentos de Jirones. Es uno de los Jirones que estamos conversando en esta mañana, y continuamos conversando aquí vía telefónica con el maestro Alfredo Ortega. ¿Nos escucha bien, maestro? Sí, yo les escucho perfecto. Excelente. Pues bien, maestro, nos encontramos en el último bloque de nuestro programa. Y bueno, el libro objeto, ese también es un tema sumamente interesante en cuanto a las ediciones, la composición, el tipo de papel, la pasta, entre muchos otros que pues hacen a un libro muy especial, además por supuesto de su contenido en cuanto a ideas. Platíquenos acerca de la obra de Jirones. Sí, mira, pues creo que los Jirones han ido logrando una vida muy particular a raíz de esos ejercicios. Se decía que eran anotaciones en una libreta, y que se fueron brincando a redes sociales, primero al Facebook, luego WhatsApp, luego Instagram, etcétera, etcétera. Y ya cuando hubo reunido un número suficientemente grande de ellos, empecé a pensar en una posible publicación. Y comenté con la directora de la editorial de la universidad, la maestra Pica, es una extraordinaria editora y una creatividad. Ella es una artista plástica extraordinaria. Y bueno, ella me propuso hacer un libro objeto que fuera bonito, que fuera atractivo. Y yo, por supuesto, que estuve de acuerdo. Pero antes de eso, para la publicación, yo me permití compartírselos al maestro Felipe García, una severísima revisión que implicó que más de 450 tirones quedaran de 220 para el libro, y aún esos con una muy intensa revisión y corrección por parte tuya, y pues obviamente también por parte mía, puesto que él me exigió, me pidió que fuera muy exigente con ello. Todo lo que quedó en el libro, digamos que desde el punto de vista literario, pues sí está muy trabajado para que tenga la calidad que se requiere. Y luego la edición que hizo la editorial de la universidad, ya comandada por Saicar, fue una hermosísima edición. Y la ilustración la hizo Elena Guerrero, que es una extraordinaria ilustradora tapatía, a quien yo no conocía ni ella me conocía a mí. Y es parte de la magia que hemos logrado en la editorial con mis textos. Y Ángel, que lo ilustró el maestro Roberto Pulido, a partir de mi texto, sin conocerme a mí. Él no sabía quién era el autor, y entonces creó las ilustraciones de lo que el texto mismo le decía. Así pasó con esta joven Elena Guerrero. Ella concibió la ilustración del libro a partir de los propios textos. Y a mí me parece que esa es una magia que le da, obviamente, al libro como objeto, además de la calidad del edición, pues le da una personalidad, una magia muy popular. Y ese libro que presentamos por primera vez en la Feria del Libro pasada, en Guadalajara, pues ya ha ido corriendo por diferentes vías. Ya hemos hecho varias presentaciones. Precisamente este jueves en Guadalajara nos tengo. Bueno, creo que tuvimos
ahí un inconveniente con la llamada y justamente el maestro nos está comentando acerca de esa presentación que fue la primera en la Feria Internacional del Libro 2024, pero también en este inter ha tenido más presentaciones de la obra en otros espacios y creo que aquí tenemos la señal. Excelente, maestro, lo tenemos de regreso. Parece que los duendes de la tecnología nos juegan malas pasadas. Así es, lo escuchamos ahora, claro, a la perfección. Sí, bien, gracias. Sí, no comentaba que el maestro Jorge Batis, que manda un grupo de escritores y bohemios de Puerto Vallarta, me hizo el honor de invitarme a presentar los jirones este jueves allá en un lugar de donde se reúnen, se hace mucho evento, se llama La Gala, que está en la calle Matamoros, en el centro de Vallarta, y es un lugar donde continuamente se realizan eventos literarios. Entonces, para mí también es un gusto y un honor estar participando en un espacio de literatura del puerto y invitar a todos, además a todos los queridos amigos de Puerto Vallarta que nos acompañen, ¿verdad? Así es. Y maestro, pues casi estamos por despedirnos. Creo que conociendo pues la edición de la obra y también esta presentación, la invitación este jueves 7, preguntarle, maestro, también para quienes nos están escuchando y que quieran tener los jirones en sus manos y poder leerlos, ¿cómo pueden adquirirlos? Sí, mira, en Autlán los tienen ahí en la librería Carlos Fuentes, que está en nuestra hermosísima casa universitaria ahí en la calle de Hidalgo, a media cuadra de la Plaza Central. Pero también pueden entrar a la página de la propia editorial universitaria y a la red al texto, y pueden consultar en la Gonville, en la José Luis, acá en la librería del Fondo de Cultura en Guadalajara, que son espacios donde la editorial universitaria también distribuye sus libros. Entonces sí hay varias opciones para que la gente pueda, incluso en muchas plataformas ya lo venden en formato electrónico, así que son los que son afectos ya a leer en pantalla. Yo no puedo más que documentos de trabajo académico leer en pantalla, pero un libro de literatura yo necesito tenerlo en papel. Hay mucha gente ya en estos tiempos modernos que ya lee en pantalla, entonces también lo pueden adquirir y disfrutar igualmente en ese nuevo formato. Así es, maestro Alfredo, ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un gusto conversar con usted nuevamente aquí en Radio Universidad, conversar precisamente sobre jirones en esta tarde y pues desearle mucho éxito también en esta otra presentación que tendrá el jueves allá en Puerto Vallarta. Sí, no, pues además yo agradezco enormemente el espacio. A la Borda del Café es un programa radiofónico, yo le tengo mucho cariño, mucho respeto. Me parece que han logrado hacer un lugar de letras y de libros que es muy necesario para toda la comunidad universitaria y para la gente de Autlán y la región, que es donde se puede compartir este gusto, diría Irene Vallejo, por los libros de hojas, ¿verdad? Que todavía van a persistir muchos años, esperamos muchos siglos más. Así será. Maestro Alfredo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a ustedes, tanto si nos escuchan a través del cuadrante 102.3, a través del internet o con imagen también en la transmisión de Facebook Live. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión después de este periodo de verano y la invitación para que sigan en Radio Universidad. Soy Silvestre Anil, nos escuchamos en la próxima emisión.